¿Reconoces este sonido? Así era Internet. Y con este clic comienza Tejiendo Redes en Radio María, donde conocerás de Instagram, Twitter, Facebook, aplicaciones y todo lo relacionado con el mundo digital. Conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en la 89.3 de Radio María, en Tejiendo Redes, con mi socia y amiga Carmela. ¿Cómo estás, Carmela? Muy bien, ¿y tú, Carola? Qué gusto. Un nuevo programa, una nueva semana, empezando con todo, la verdad. Bueno, terminando el día martes, pero empezando el programa contigo, así que para mí es todo un gusto. Así es, aquí estamos en una nueva semana ya, empezando el mes de junio. Mira cómo se nos ha pasado de... Ay, se me va cómo ha pasado de rápido. Ya se nos ha ido el año, ya estamos casi en la mitad del año. ¿Qué te parece? No, volando. Voló. Sí, la verdad es que entre tanta cosa, tanto evento, tanta elección, tanta cosa que hay planificada y que se viene por delante también, tanta estructura, que la verdad es que eso hace que el tiempo avance mucho más rápido. No sé si le pasa a todo el mundo, pero a mí por lo menos me vuela. Bueno, yo no sé si es porque nos estaremos poniendo más viejitas que el tiempo pasa más rápido, pero bueno. No sé, en la época del colegio, la verdad que se me hacía eterno. Uno veía de año nuevo, y uno sentía años luz atrás, ¿qué pasó? Pero la verdad es que lo converso con niños y gente muy joven y le pasa lo mismo, el tiempo vuela. Yo creo que es el tema de la inmediatez. Es que yo creo que sí, que estamos sumidos en donde todo es inmediato, es al tiro, es ya, y a todos se nos pasa volando, ¿verdad? Bueno, qué bueno, me alegra saber que no sea un tema de vejez. Oye, pero este programa pasa tan rápido, Carola, que vamos al grano. Sí, vamos al grano. La invitada que les tenemos a todos nuestros auditores y auditoras acá de la Radio María es una historiadora y periodista espectacular, Magdalena Mervilá, historiadora. Ella es periodista, es apasionada en todo lo que es la historia, y ella estudió en el Kingston University, PhD en Bath Spa University, Reino Unido, directora CIRSE, Simon Fraser University, Vancouver, Canadá, directora ejecutiva de Red Cultural. Bueno, podríamos seguir. Yo le pedí a la Magda, le dije, Magda, necesito algo súper minúsculo para poder presentarte. Podría estar nombrando hartas más de todos los logros de la Magda. Una muy querida amiga. ¿Está por ahí la Magda ya? Sí, aquí estoy. ¿Cómo estáis, Carola? ¿Cómo estáis, Carmela? Hola, Magda. Qué gusto. No, encantada de estar aquí en la Radio María, una radio que quiero muchísimo. Me encanta estar allá. Ahora, bueno, estamos virtual, pero igual me siento como que estamos allá. Un Zoom Radio María, así que fantástico. Sí, es. Oye, me parece maravilloso que hayas podido hacerte un ratito para poder estar con nosotros, Maida, acá en nuestra radio, y pensando que te queremos sacar el jugo, porque como historiadora, bueno, la Maida, para que sepan nuestros auditores, es amiga mía y amiga de mi marido hace muchos años, y además la hija de la Maida es súper amiga de mi niñita mayor. Entonces, mi niñita siempre me comenta, me dice, mamá, que la casa de la Maida es fascinante porque los cursos que da la Maida y todo lo que sabe de historia. Entonces, mi niñita, la María Ignacia, ella se fascina contigo, Maida, con todo lo que tú sabes. Y aprovechando un poco, queremos hablar un poco del contexto de lo que está ocurriendo hoy día, y pensando en los ya 210 años que llevamos de República acá en Chile. ¿Cuántas crisis como la que hemos vivido hoy han surgido en nuestro país? ¿O qué te suena a ti de lo que estamos viendo hoy, que ha sido algo memorable en tiempos pasados? Bueno, lo primero que hay que decir es que Chile es una nación adolescente. ¿Y por qué es importante tener eso claro? Porque cuando los adolescentes están creciendo, tratan de definirse. Los adolescentes siempre están en crisis. Y es más, lo que no es dramático es dramático. O sea, los adolescentes están buscando cómo autodefinirse y es más, buscan autodefinirse separándose de lo que hacen los padres. O sea, los adolescentes toman esa actitud romántica
revolucionaria un poco, de que lo que les gusta a los padres a ellos no les gusta, y lo que no les gusta a los padres a ellos les encanta. Yo por eso siempre les digo a los amigos de uno, cuando de repente llega, le digo, si tu hijo o tu hija llega con un pololo o una polola que no te guste, tú tienes que decirle que te encantó. Porque si le dices que no te gustó, olvídate, no te haces nunca más de esa persona. Pero si le dices que te encantó, entonces esa actitud un poco contestataria, porque están buscando una identidad. ¿Y por qué digo que Chile es adolescente? Porque necesitan moverse y hacer muchas cosas. Chile, desde que partió su historia republicana, ha tenido crisis cada 40 años. Repiten y es cíclico, es como que estamos en un loop. No sé si han visto esa serie que dice In the Loop, y que en el fondo vuelve, y todo vuelve a pasar otra vez, y uno dice, broma, o sea, no aprendemos. Bueno, los adolescentes nunca aprenden después, pero para eso tienen que vivir, en el fondo, la edad. Nosotros que hablábamos de que tal vez el tiempo se nos pasa rápido porque tenemos mayor edad. Sí, puede ser, pero es porque somos más sabios, porque en la medida que somos más sabios disfrutamos más la vida, y porque disfrutamos más la vida, el tiempo el tiempo es una percepción, el tiempo no existe, en rigor, ¿ya? Entonces la percepción del tiempo se nos hace como que se nos va de los dedos, y efectivamente estamos en junio, y uno dice, pero ¿cómo? Estamos en junio, o sea, pasa el tiempo, y entonces efectivamente Chile tiene que pasar hacia una madurez que en el fondo no va a lograr tener sino hasta mucho tiempo más. Las naciones tienen una historia generalmente en el tiempo, y si uno mira, claro, cuando nosotros nos comparamos con Europa, y a todos les encantaría ser Escandinavia. Entonces dicen, ya, ¿qué queremos ser? Queremos ser, en el fondo, Suecia, Dinamarca, ya, fantástico. Pero lo primero que hay que decir es que esa gente tiene kilos de historia, eso es lo primero. Pero además de los kilos de historia, tiene un PIB que no condice al nuestro. Entonces, ¿cómo vaya a ser Escandinavia? Sí, podemos ser Escandinavia y vamos a usar en buen chileno, entre comillas, podríamos decir, como dicen los cabros, al peo. Sí, pero eso vamos a hacer. O sea, pero no podemos ser Escandinavia porque no tenemos ni el bagaje cultural ni la actitud. O sea, aquí no respetan ni siquiera la proxémica. O sea, a mí me ha pasado que tú vas a un recital acá y te ponían en cancha y te aplastan. O sea, yo me acuerdo una vez en un Lollapalooza que yo pensé que iba a morir. O sea, tuve que salir pegando combos así para afuera y salí, ¿ya? Pero por otro lado he ido a recitales en Newcastle y he estado en la primera fila, o sea, con la barrera aquí, y nadie te aplasta. Y es más, tú vas al baño y la gente te guarda el puesto. O sea, de una sensación que tú decís, y además venden cerveza en botella. Y yo miraba todo esto y digo, ¿pero cómo? En Chile, ¿por qué no la venden en botella? Porque los gallos usarían las botellas para tirarse. Claro. Entonces, tenemos una falta de cultura tan profunda y que además es deliberada. Porque si ustedes me preguntan a mí, cuando los gobiernos dicen queremos una educación de calidad, primero, nadie define calidad. Pero segundo, mentira. Ningún gobierno quiere educación de calidad, quiere que sepan lo menos posible. ¿Por qué? Porque es una persona, un voto. Y mientras más ignorantes sean, más manipulables son. Entonces, nosotros vivimos en un país que parecía que andaba muy bien, pero que tenía digamos, este vacío cultural tan profundo que efectivamente podía venir alguien, prender una mecha, porque eso es lo que hicieron, las mechas se prenden pasionalmente, y desarmaste todo. Y si ustedes me preguntan, no hay mucho destino, porque da lo mismo lo que salga de la convención. En el fondo, cuando uno hace una fiesta y uno tiene un presupuesto y se gasta todas las lucas en la fiesta, después no hay más fiestas, pues. Claro, se acabaron las lucas. Y eso es lo que están haciendo. Entonces, el populismo desatado lleva a prometer cosas que no pueden cumplir. Y cuando uno le dice, ya, fantástico, pero ¿cómo lo vas a pagar? Y te miran con cara de, ¿qué pregunta tan neoliberal? No. ¿Qué la primera pregunta, diría yo? Pero a ver, si es que lo que pasa es que aquí nos falta realidad. Y eso es lo que cuando la gente me dice que es que tú eres pesimista. No, yo no soy pesimista. Yo nunca he sido pesimista. Yo siempre tengo plan A, plan B, plan C, para todas las cosas, y en el fondo siempre estoy viendo qué alternativa hay y cómo se corrige. Pero lo que tengo claro es que vamos mal. Y por lo tanto, cuando la gente dice, no, es que todo va a salir bien. No, puede no salir bien. A ver, pregunta, cuando una persona está con cáncer terminal,
y viene el doctor y le dice con la mano en el hombro, todo va a salir bien. ¿Está diciendo la verdad? No, te está consolando. Por Ya. supuesto, Y a pero nosotros nos gusta. No, sí, estoy de acuerdo, si eso es uno necesario, trata de porque tener fe y por de saber. supuesto, la fe uno siempre la tiene y uno siempre está, yo siempre digo que la esperanza es lo último que se pierde y la esperanza es esperar cuando todo parece desesperanza, sin duda, pero el panorama no es bueno. Y el panorama no es bueno porque vemos hoy día electa una convención que tienen que ponerse de acuerdo y cuando todavía no han empezado a sesionar, uno ve las actitudes atrincheradas que ya están puestas. Entonces la gran pregunta es cómo 155 personas con esas actitudes atrincheradas van a lograr ponerse de acuerdo. O sea, ya sería un Claro. milagro que lleguen a algo. Pero segundo, a mí me impresiona, estamos hablando de una constitución, que dentro del espectro de las 155 personas es muy diverso. Entonces uno dice, bueno, tienen asesores, en fin, pero estamos hablando de escribir una constitución. No estamos hablando de, es algo muy complejo. O sea, a mí hace 10 años atrás me hubiesen dicho, Magdalena, queremos que tú integres una convención constitucional, podemos hacer una constitución. Yo soy historiadora, sí, soy periodista, tengo una MA en filosofía de la educación, estoy sacando un doctorado en filosofía, pero yo le diría, sí, yo tengo muchos estudios, muchas cosas, pero yo no soy abogado. Oye, Magdalena, perdona que te interrumpa porque el tiempo aquí vuela y tenemos muchas preguntas y muchos temas para aprovecharte. Volviendo un poco a la pregunta que te hizo la Carola hace un rato, que en el fondo ya estamos en un país adolescente que cada 40 años se repite, por lo tanto sabemos más o menos la lógica que debería venir supuestamente bajo esa mirada. Pero tú que eres historiadora, ¿cómo ves esta realidad actual de hoy con redes sociales y con medios digitales que antiguamente no existían? Porque antes, con suerte, qué sé yo, el político, el que iba presidente o en este caso el que es constitucional, puede ir a acercarse a la gente, pero el impacto que tienen las redes sociales son muy poderosas. Entonces, ¿cómo ves tú cómo se ha ido, transformando esto desde el día del 18 de octubre hasta hoy que estamos en esto, en el fondo con las redes sociales, para bien y para mal? A ver, para bien que uno puede comunicar y llegar a distintas audiencias, porque ahí uno lo puede pensar desde los emprendimientos, o sea, si tú piensas hoy día partir un emprendimiento es mucho más fácil porque tú puedes partir con el emprendimiento sin formalizar todavía, porque en el fondo formalizar nunca va a ser fácil, porque el Estado nunca te la hace fácil, ¿ya? Y entonces formalizar es algo complicado, pero los emprendimientos por Instagram uno ve y efectivamente la gente se contacta, es un mercado, podríamos decir, una plaza pública, sin lugar físico, pero es muy virtuoso en ese sentido. Pero es muy peligroso también, porque hoy día en un país tan polarizado como el que estamos, con tanto odio, porque además hay un odio parido, una cosa así como que se ha dividido entre los buenos y los malos, que atacan. Antes uno pensaba, hemos tenido otros momentos de polarización en Chile, pero existía un ámbito de lo privado, donde uno estaba guardado y tenía de alguna forma cierta intimidad. Hoy día no hay ninguna. Entonces, hoy día no hay ámbito de lo privado, o sea, a través de las redes sociales todo es público y por lo tanto, a través del mundo del Internet se multiplica la opción incluso de funa, o sea, si alguien quiere, en el fondo van y buscan dónde viven, en fin, entonces es muy complejo porque es una herramienta de doble filo, ya lo habíamos visto cuando, no sé si vieron alguna vez ese video, gente que era como un adivino y que le decía cosas y que en el fondo lo único que hacía era usar Facebook. Sí, claro. Entonces, efectivamente, las personas hemos expuesto nuestras vidas, unos más, unos menos, yo principalmente, todas las redes sociales las uso principalmente para temas laborales, no personales, pero hemos abierto nuestras vidas y en un momento tan complejo como el que estamos viviendo, nos exponemos triplemente. O sea, si ustedes me preguntan a mí, si hoy día el escenario político y potencial conflicto, porque yo creo que podemos llegar a una conflictividad muy grande, si hoy día es más peligroso que en el pasado, la última crisis que tuvimos, yo creo que es mucho más peligroso. Oye, Maida, hay una pregunta, sí, porque lo que pasa es que es verdad lo que tú dices, hoy día además el tema de las redes sociales hace todo de manera súper inmediata, la noticia, todo. Entonces, Y multiplica el populismo, ojo.
Sí, exactamente. Bueno, tanto lo bueno como lo malo. Pero en este contexto que estamos hoy día, le sumamos el tema de la pandemia. ¿Qué sale de esto? Lo que pasa es que la pandemia es una realidad, pero se ha utilizado aquí en Chile muchísimo y en el mundo, pero sobre todo en Chile, porque nosotros tenemos dos pandemias. Tenemos una pandemia ideológica que comenzó el 18 de octubre y que iba en curso y tenía un curso ya establecido cuando llega la pandemia sanitaria. Y han utilizado lo que queda más claro hoy día, de hecho, la bajada de la mesa social, porque hay 3 mesas COVID, y esta era una mesa más bien de opinión, más que realmente de consulta, porque hay una mesa que es de expertos. Y no es, pero el Colmet se baja y tú te das cuenta que hay una utilización política. Entonces cuando empiezan a decir, hay que frenar la economía totalmente, lo que es imposible. O sea, a ver, las personas tienen que vivir, el país tiene que seguir funcionando, además que si vamos a hacer la fiesta y vamos a repartir la torta, bueno, hay que producir más torta, porque si no producimos torta, o sea, si tú aumentas los gastos fijos y no aumentan los ingresos fijos, esto es crisis inmediata. Entonces, nosotros nos echamos a andar la economía, básicamente el país colapsa. Pero además tampoco podemos crear, porque hoy día los mínimos comunes establecen una ayuda estatal, que supone que va hasta agosto, pero la gran pregunta es si es hasta agosto, porque después vienen las elecciones de noviembre. Entonces, ¿qué? Vamos a reemplazar, vamos a frenar la economía y vamos a reemplazar, en el fondo, una vida de asistencialismo. No querían dignidad, no hay nada más indigno que recibir plata sin trabajar. Eso es lo más indigno que hay, porque la dignidad nadie te la puede dar, te la das tú. Y nosotros somos lo que hacemos y lo que entregamos como personas a través de nuestro hacer a la sociedad. Y por lo tanto, ¿cómo? A ver, esto no tenía que ver con dignidad, no tenía que ver con las pensiones, no tiene nada que ver con eso. Porque en el fondo tenía que ver supuestamente con las pensiones y lo que han hecho es destruir el sistema de pensiones y no mejorarlo. Todavía no pasa una ley que apoye. Entonces, hay una politización, una utilización, o sea, les vino como anillo al dedo la pandemia. Y la han utilizado, y ahí yo diría que ha habido poca valentía de hacer lo que corresponde, porque además, todo hoy día, yo me mato la risa, porque incluso la mesa de expertos, todos son expertos en COVID. Al momento, ¿qué es un experto? Un experto es alguien que ha trabajado una vida con la evidencia. Nadie es experto en el mundo en COVID. O sea, eso es lo primero que hay que decir. Y la evidencia que recogemos en un año muestra que los países que no han hecho cuarentena no están peores que los que han hecho cuarentena. O sea, mira Argentina, que ha hecho cuarentena espantosa y está peor que nadie. Entonces, aquí de que rasgan vestidura por el pase de movilidad. A ver, si las personas están vacunadas y no se van a morir, porque ese es el punto que nos importa, bueno, entonces que se muevan, es que se van a contagiar, es que ya los contagios no importan. Claro, Ya si no estás son los vacunado. contagios lo que importa. Entonces, ahora lo que hay que hacer es pensar con el sentido común, que suele ser el menos común de todos los sentidos, y ver cuál es el equilibrio, porque el grito era o salud o economía. Entonces te decían, tú pones la economía sobre la salud. No, es que van juntas. Porque tú no solo te mueres de coronavirus, porque eso es otra cosa. Ahora todo el mundo se muere solo de coronavirus. Claro. Es llena, es cierto, pero no están llenas solo de COVID, están llenas de cantidad de gente que no se trató un montón de cosas porque nos encerraron más de lo prudente. Claro. Y aumento de suicidio. No, y ahí sumémosle todas las depresiones y todo eso, que ya es un factor gigantesco. Y además, ¿de qué te sirve cuando se contagiaban los adultos mayores, extenderle la vida a los adultos mayores si no pueden ver a sus hijos, a sus nietos? El sentido de la extensión de la vida y la vida misma se hace en conjunto. O sea, si tú no puedes juntarte con tu familia, y es más, no te puedes juntar con tu familia, pero sí puedes ir a votar. Claro. No te puedes juntar con tu familia, pero entonces, a ver, usemos criterios sanitarios. O sea, tú no puedes, además, están preocupados del aforo de la tienda y la tienda tiene más aforo que la iglesia. Claro. Hoy día escuchaba exactamente lo mismo. Sí, es una locura. No hay criterio sanitario, hay criterio político. ¿Por qué contra la iglesia? Porque la iglesia la odian, porque la iglesia representa el contenedor de la tradición. Y por lo tanto, cuando tú tienes un proceso revolucionario, y todas las revoluciones han sido anticlericales, todas,
todas. Quemas de iglesia las hemos visto aquí también, pero las vimos en la Guerra Civil Española, las vimos en la Revolución Francesa, las vimos en la Revolución Rusa, o sea, es propio de los movimientos. Entonces dice, aforo 5 personas en una iglesia gigantesca. ¿Tiene Claro. que ver con sanitario? No tiene nada que ver con sanitario. No tiene nada que ver, es una utilización de la pandemia para otros fines. Y entonces, si me preguntan a mí, el COVID ya, o sea, nosotros lo único que queremos es vivir en paz. Y además, otra cosa, las personas son libres, y al ser libres son también responsables, es responsabilidad de cada uno. Oye, estamos conversando con Magdalena Mervilá, ella es periodista e historiadora. Quiero volver un poco a un punto que yo creo que todos los que nos están escuchando a lo mejor les hizo algún ruido, sobre el tema de la dignidad. Entiendo que es indigno que te tengan que estar manteniendo toda tu vida, pero ¿qué pasa con el que realmente está sin ninguna posibilidad, que está con las puertas cerradas, con el agua hasta el cuello, no tuvo educación, no tiene las posibilidades ni las herramientas que tenemos nosotros, que gracias a Dios las tenemos? Entonces, ¿cómo se le ayuda a esa persona? ¿Cómo se canalizan las ayudas? No, a ver, si las ayudas tienen que existir, y por eso el Estado, hasta hoy día, y vamos a ver cómo sigue, es subsidiario. La palabra subsidiariedad no tiene nada en contra, porque hoy día a la gente le gusta usar la palabra solidario. Pero la solidaridad tiene que ser libre, si no, no es solidaria. ¿Ya? Si no es, cuando es impuesta, no es solidaridad. Es una limosna. No, es una obligación. O sea, cuando nosotros en el fondo hacemos una solidaridad a punta de impuestos, y los impuestos en rigor, todos los impuestos en rigor es un robo. ¿Y por qué es un robo? Mire lo que estoy diciendo. Si la gente te mira así y dice, no, por supuesto. ¿Qué es un robo? Un robo es cuando alguien va y te quita algo que es tuyo, de tu propiedad, contra tu voluntad. No hay nadie que quiera pagar impuestos. O sea, si hacemos aquí, les preguntamos, ¿a usted le gusta pagar impuestos? No hay nadie que le guste pagar impuestos. Obvio que no. Ahora, no digo que no sea necesario, ¿ya? Y por lo tanto uno puede estar consensuado a que acepto pagar impuestos. Pero lo que sí es complicado es que mucha gente paga los impuestos. Bueno, de partida, todos pagan impuestos porque todos pagan el IVA, pero no tienen ni idea que pagan el IVA. Pagan el ILA, que no tienen la menor idea ni qué es el ILA. Pagan los impuestos específicos a los combustibles, que sube todos los transportes. Si el Estado no nos cobrara impuestos y nos diera esa plata directo, o sea, porque lo que hace el Estado es cobrarle a toda la gente y después le devuelve con estos subsidios, que en realidad es devolverle lo que él mismo dio, pero la gente no tiene conciencia de eso. Entonces la gente no tiene conciencia que el Estado no tiene dinero, y que no tiene conciencia que las cosas no son gratis, y tampoco, y menos tienen conciencia que las pagan ellos mismos. Eso son un punto que es importante. Ahora, respecto a lo que tú dices, la subsidiariedad es importante. El Estado tiene que estar cuando el individuo no puede estar. Eso estoy totalmente de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la dignidad, porque la dignidad es algo intrínseco del ser humano, que sale y que solo te la puedes dar tú y solo te la puedes quitar tú. Y no tiene que ver con lo material. Puede haber alguien con mucho dinero y inmensamente indigno, y puede haber alguien con cero dinero y totalmente digno. Te voy a hablar aquí que tiene que ver con la orientación hacia el bien, que tiene que ver con las virtudes y con la ausencia de las virtudes, que son los vicios. O sea, una persona que toma, ¿ya? Y que queda botado en el suelo, pero borracho, vomitado, en fin, perdió toda su dignidad. Da lo mismo en qué estrato esté. Entonces, aquí han usado conceptos mal usados. Nadie te puede dar la dignidad. Tú te la quitas. Una persona puede estar con una mano por delante y una mano por detrás y ser inmensamente digna. Entonces, el problema es que aquí en la discusión hemos puesto lo material como el sustento de la dignidad, porque además hablan de la igualdad. Sí, somos todos iguales ante Dios y somos iguales ante la ley, se supone, ¿ya? Pero la igualdad que están poniendo sobre la mesa es una igualdad material. Entonces, ellos reclaman contra el neoliberalismo y son los más neoliberales de todos, porque lo único que les importa son las lucas. Claro. Entonces, es muy complejo el tema. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmela, que hay que ayudar a las personas que no pueden y que el Estado tiene que estar presente. Pero la pregunta es, estas ayudas totales, y por ejemplo los funcionarios públicos, que no han bajado ni un peso, ¿por qué tienen que recibir bonos?
Y cuando reciben bonos y no los devuelven, la noticia del diario dice 47% de los funcionarios devolvieron el bono al momento. Esa noticia se lee al revés. 53% no lo devolvió. Claro. Entonces, ¿qué? Este es un país de frescos, po. ¿Cachai? Porque, a ver, o sea, yo también he visto bajar mis ingresos. Por supuesto que he visto bajar mis ingresos, pero no se me va a ocurrir pedir un bono a menos que realmente esté en una situación compleja. Pero aquí hay unos que, porque otra cosa, porque uno dice, bueno, pero es que la gente la necesita porque tienen deuda, de acuerdo, pero es cosa de ver cómo se ha disparado el consumo, cómo las tiendas, multitiendas quebraron los stocks. O sea, ¿para eso destruimos el sistema de pensiones? Claro. No, son preguntas válidas. Entonces dicen, cuando uno les muestra las cifras, porque les cargan los datos, obvio, entonces, ¿qué neoliberal tú de traer datos? Bueno, ¿cómo hacemos si no tenemos datos? Entonces, ¿en qué se gastó la gente la plata? Los retiros, muchos lo gastaron en consumo, ya, por supuesto que hay gente que pagó deudas, por supuesto que hay gente que invirtió, pero hay muchos que lo ahorraron. ¿Y por qué lo sacaron para ahorrarlo? Porque ya no confían en el sistema. ¿Y por qué no confían en el sistema? Porque cualquier persona con un dedo de frente sabe que va a venir el cuarto y después va a venir el zarpazo, porque se van a robar la plata. Y no digamos nacionalizar, porque esa plata es nacional. Y la palabra nacionalizar es otro eufemismo para decir robar. Como la palabra justicia social es un eufemismo para aceptar y legalizar el robo. Eso es. Oye, Maida, sí, estamos en tiempos realmente complicados de alguna manera. Muy. Obviamente la crisis social, la crisis política, esta pandemia que está en el fondo a lo largo de todo el mundo. ¿Cómo ves tú este tema de que en Latinoamérica pierden credibilidad los gobiernos, la gente se moviliza, la política se deslegitima? ¿Cómo explicar la crisis de la democracia ya en América Latina? Porque ya no es solamente que uno dice ya, Chile, porque si bien antes nosotros en Chile éramos los tigres de Latinoamérica y hoy día todo el mundo de hoy día dicen, pucha, el país más tranquilito de Latinoamérica que era Chile, miren lo que está hoy día, pero si miramos hacia el lado, miramos los países latinoamericanos, que se ve lo que pasa ahí, ¿qué es lo que está pasando? Es algo, ¿por qué en Latinoamérica? Ya, primero hay que decir que Latinoamérica y el concepto de Latinoamérica es un concepto acunado por los franceses, porque los franceses en el fondo van a tener injerencia importante en la política y hay que comprender que las últimas casas españolas además eran franceses, los Borbones eran franceses. Y la visión francesa es una visión súper socialista, de considerar que el Estado debe ser el garante, el Estado debe ser el docente, el Estado debe ser el gran padre, y básicamente ha puesto al Estado por sobre el individuo. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra Latinoamérica lo acunaron los franceses para contrarrestar lo que era el concepto de Hispanoamérica. Entonces, incluso el término que nosotros usamos es un término francés. Entonces, Chile es muy francés, y cuando decimos muy francés, no solo es creer en el Estado, sino que ser muy burocrático. ¿Ya? O sea, aquí hay burocracia en el mundo estatal, pero también en el mundo privado. O sea, tú no vas al mundo privado y la burocracia... Este es un país que está acostumbrado a que hace un trámite y hay una cola. ¿Ya? Y no solo hay una cosa, sino que hay un proceso, que hay en el fondo el procedimiento, el protocolo, en fin. O sea, este es un país donde yo siempre doy este ejemplo que es ridículo, pero es el ejemplo real, este es un ejemplo real. Yo tengo una PE, no pyme. PE. Yo, punto. Y me paga una empresa con un valevista. Y voy yo con el RUT de la empresa, y yo soy la representante legal, con mi RUT a cobrar el valevista. Y entonces me dice, tiene que traer un poder. Entonces le digo, es que yo soy la representante legal. Sí, pero tiene que traer un poder simple que diga que el representante legal la autoriza a usted. Es que yo soy el representante legal. Bueno, créeme, Carola, yo tengo que, todas las veces que me pagan con Valenvista en el Santander, tengo que llevar un papel que dice, porque a todo esto yo reclamé con el agente, no hubo caso. Finalmente yo escribo un papel que dice, Magdalena Mervilá, con mi RUT, autoriza, por escrito, a Magdalena Mervilá. Pero así nomás, ni siquiera ante notario. No, un poder simple, porque es para el procedimiento. Ahora, si lo hubiesen pedido ante notario, yo le habría dicho que no iba. Así, no, ni una. Y no iba a ir porque yo no voy a ir a un notario para que diga que yo soy yo. Pero la gente no reclama. O sea, cuando yo reclamé, aquí en este país la gente no reclama. Es más, cuando uno va a la clínica alemana, pone el dedo,
¿ya? Y después de que pusiste el dedo, la niña te dice, ¿su carnet? ¿Para qué quieres mi carnet? Acabo de poner el dedo. Entonces te dije, el procedimiento. Entonces yo me acuerdo que una vez le contesté, le dije, ¿tú crees que hay un alguien que no soy yo, que quiere hacerse una endoscopía por mí? Claro, O sea, ese es el nivel de burocracia que nosotros tenemos. Entonces, Latinoamérica es entera burocrática y eso hace que sea inmensamente ineficiente. Y junto con la burocracia viene lo que es la corrupción, porque somos corruptos. Latinoamérica es muy corrupta y el Estado es aquel ente gigante que empieza a crecer con la plata de la gente para repartírsela entre los que están adentro. Entonces, eh, Latinoamérica es una tierra de caudillos y de revolucionarios. Chile parecía estar separada, pero no, Chile es uno más del barrio, y en menos de 2 años vamos a estar a los mismos niveles del barrio. Y por lo tanto era un sueño, era una quimera pensar, pero el gran problema es que aquí había un cambio que efectivamente iba bien, pero faltaba ese bagaje cultural, que es lo que nunca entendieron, que había que hacerse cargo de la educación de las personas, no en matemática ni en lectoescritura, sino en comprensión de la realidad. Había una necesidad de cultura, en humanidad, en filosofía, en comprensión del mundo que fuese distinta, y eso ya no lo hicimos, así que este loop lo farriamos. Pero va a venir el nuevo. Pero lo vamos a ver levantar cabeza en unos 20 años más, por lo menos. Uy. Sí, qué increíble el panorama de la Maida. Pero oye, ¿y a qué crees tú? ¿A quién le darías esa responsabilidad de lo que está pasando? Porque no puede ser una sola cosa, sino que un cúmulo de cosas. No, es un cúmulo de cosas. O sea, aquí la falta de visión, de educación hacia las humanidades tiene que ver también con, por ejemplo, si nosotros pensamos, las culpas de la derecha son muchas. La primera culpa de la derecha es avergonzarse de quién es y haberse comprado el discurso y el relato de la izquierda y haberse orientado hacia la izquierda. Eso es un dato de la causa. Y junto con eso, cuando uno iba, por ejemplo, donde los empresarios les decía, vamos a hacer un programa de educación en historia, en educación cívica, en fin, muchas cosas, te decían, qué lindo lo que ustedes hacen, pero a nosotros nos interesan las matemáticas. Yo diría que la derecha se quedó trabajando y contemplando la planilla Excel para ver los puntos del PIB, pero los puntos del PIB no calientan a nadie. Y mientras tanto la izquierda se organizó, construyó un relato, la derecha le compró el relato, e incluso los hijos, los adolescentes de derecha se sintieron culpables de tener lo que tenían. Entonces, avergonzados. Cuando te da esa vergüenza, que no tienen por qué tener vergüenza de lo que tienen, no tienen por qué tener vergüenza de lo que ni siquiera ellos han producido, sino que tienen que tener solo agradecimiento. Y es más, sentir que tienen un deber, ya que han recibido mucho, de volcar ese beneficio que han tenido a la sociedad, en vez de sentirse avergonzados. Ese sentimiento de vergüenza es lo que más le hizo a la derecha. Y la derecha haciendo amén del tema, si aquí no importa, yo siempre digo, no importa la desigualdad, importa la pobreza. Había que seguir avanzando en eliminar la pobreza y en la riqueza cultural, y eso no lo hicimos. Entonces ahora, bueno, ya fue, ojo, porque aquí no hay vuelta atrás. Es esto que partió en octubre, yo el día, en el fondo, 16, 17 de octubre, el 19 de octubre, yo ya decía que esto, veía cómo se auguraba, se había gatillado un proceso. Evidentemente que cuando yo lo decía, me decían pesimista. Me habría encantado equivocarme, me encantaría, pero lo que pasa es que yo no hablaba yo miraba otros procesos en la historia. Y los procesos se gatillan y continúan y tienen una inercia. Cuando agarran la inercia, esto es igual como tratar de parar un auto cuando ya va a mucha velocidad, sin freno. Entonces hoy día no tenemos freno. Entonces en algún momento va a chocar. El punto es que ojalá no choquemos contra una muralla muy grande, porque entonces nos vamos a matar. Pero si sobrevivimos, bueno, vamos a tener que ir al taller, reparar el auto y ver cómo lo echamos a andar de nuevo. Pero ese es el punto. Hay que entender que lo que era Chile ya no es. Y no va a ser, desgraciadamente. Mira, qué increíble. Oye, nos quedan 5 minutos. Carola, ¿alguna pregunta?
que hacerle en especial? Es lo que yo, escuchando un poco a la Maida, bueno, en estos minutos uno tiene que encomendarse a la Mater, encomendarse a la Virgen María, y hay que encomendar al país para que... A la Virgen del Carmen. A la Virgen del Carmen, que es la patrona de Chile. Obvio. A la Virgen del Carmen, nuestra patrona. Bueno, tú sabes que a mí me pusieron María del Carmen por la Virgen del Carmen. Qué bien, pues. Qué orgullo. En momentos turbulentos, así que sí, bastante, sí, un gran orgullo. Ahora, lo que hay que tener claro es que después de la tormenta sale el sol, a veces se demora en salir, la gente se siente con miedo, y está bien que tengan miedo, el miedo lo que sí paraliza, lo que tienen que sentir es preocuparse y ocuparse, porque cada uno puede hacer algo. Lo que pasa es que las personas todas, y en Chile otra cosa, siempre están diciendo alguien tiene que hacer algo, pero todos piensan que es un tercero y no son uno. Entonces, lo que yo diría, el llamado a todos los que nos están escuchando es, ¿en qué pensar? ¿En qué puedo ayudar yo? Porque ahora es el momento de remangarse las mangas, van a ser momentos difíciles, porque efectivamente, si hoy día están mal, todos aquellos que querían estar económicamente mejor van a estar peor, porque vamos a gastar más, vamos a endeudarnos más, y en el primer minuto a lo mejor van a poder tener eso que tanto añoraban, pero sostenerlo en el tiempo es imposible. Es imposible porque los números no dan, así de simple. Y por lo tanto, ¿van a estar peor? Sí, van a estar peor. Y por lo tanto, la promesa errónea, mentirosa, porque la palabra de dignidad no tiene que ver con eso, de la dignidad material, como la tenían vista, en el tiempo va a ser insostenible, porque vamos a ver qué resulta de la convención, ojalá que resulte algo primero. Si resulta algo, que resulte algo lo menos malo posible, que sea sensato, que logren, ojalá lograran acuerdo, y que quien no desea que este país salga adelante, pero no se ve muy, muy esperanzador. Ahora, dependiendo de eso, porque depende cómo sea la Constitución, porque si, por ejemplo, con una sola cosa que cambien, con el hecho de que si dicen ya, vamos a mantener el Banco Central autónomo y concluyen eso, pero le cambian las atribuciones y por lo tanto eso permite que se produzca en el fondo inflación, porque esa es la gran tentación del Banco Central, porque el dinero no es cosa de imprimir dinero. Ahora, ojo, que mi hijo de segundo básico entiende eso, porque yo se lo he explicado. Entonces, él, me acuerdo una vez que me dijo, ya mamá, ¿me podéis comprar algo? No, no tengo plata. Paga con tarjeta, me dijo. Entonces yo le expliqué que la tarjeta es lo mismo, que para poder tener y poder pagar con la tarjeta hay que tener plata, y que no tengo plata ni física ni en la tarjeta, y le expliqué todas estas cosas. Pero lo que puede suceder en el fondo si empiezan a imprimir billetes, o sea, lo que va a suceder, y de hecho ya hay presiones inflacionarias importantes, que se nos va a aparecer la inflación la olvidamos, pero durante todo el siglo XX era el gran drama de Chile, y la inflación la afecta directamente y principalmente a los más pobres. Nos queda menos de un minuto. Porque no pueden, en el fondo, todo es más caro. Así que, bueno, pero a trabajar, eso, a trabajar. Así que, vean la realidad, vean la realidad, no se asusten, actúen, y veamos, bueno, y saldremos adelante, si ya es así. Eso esperamos. Confiamos en la Virgen. Maida, te agradecemos por estar con nosotros. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Los dejamos a nuestros auditores y auditoras de Radio María y los dejamos con una canción. Carmela, un beso. ¡Mua! Maida, gracias. Cariño, que estén Nos vemos. Muchas gracias. Adiós, queridos auditores. Radio María presentó Tejiendo Redes, conducido por María del Carmen Julián y Carolina Edwards. Siga en la compañía de Radio María, una buena señal para Chile.